El aire en la promesa ya no era el mismo desde que la verdad sobre Vera había salido a la luz, como si las paredes centenarias del palacio hubieran empezado a absorber una tensión invisible que se filtraba por cada pasillo, por cada estancia, por cada mirada que evitaba encontrarse con otra. La transformación de Vera, de doncella silenciosa e invitada bajo el mismo techo de los Luján, no solo había alterado su posición, sino que había desatado un conflicto mucho más profundo, uno que iba más allá de la sangre y del apellido, porque en su negativa a marcharse latía algo más fuerte que el miedo. Una voluntad firme de no volver jamás a la vida que su padre había decidido para ella. Mientras tanto, en uno de los salones principales, el eco de una conversación reciente aún parecía resonar en la mente de todos los presentes, porque el duque de Carril no había abandonado la promesa como un hombre derrotado, sino como alguien que ya estaba planeando su siguiente movimiento, calculando cada paso con una frialdad que helaba la sangre. Vera, por su parte, se mantenía erguida frente a ese recuerdo, como si repetir mentalmente su decisión le diera fuerzas para sostenerse, para no ceder, para no dejarse arrastrar por el peso de un pasado que intentaba atraparla de nuevo con manos invisibles pero firmes. No era solo una cuestión de orgullo, ni siquiera de libertad en su forma más simple, sino una lucha silenciosa por su identidad, por el derecho a decidir quién quería ser lejos de las imposiciones de un padre que nunca había visto en ella a una hija, sino a una pieza dentro de un juego de poder. En ese mismo instante, Manuel la observaba desde la distancia, intentando descifrar en su expresión todo aquello que no se atrevía a decir en voz alta, consciente de que la joven estaba caminando sobre una cuerda floja entre la determinación y el abismo. Había algo en la forma en que Vera apretaba las manos, en la tensión de sus hombros, que revelaba más de lo que cualquier palabra podría explicar, y Manuel, acostumbrado a ver el sufrimiento oculto en los demás, no tardó en comprender que aquello apenas estaba comenzando. Poco después, cuando el silencio se volvió insoportable, fue Vera quien rompió esa quietud con una firmeza que sorprendió incluso a quienes creían conocerla, porque no había titubeo en su voz ni rastro de duda en su mirada al reafirmar que no volvería con el duque. Esa decisión, lejos de calmar las aguas, fue como arrojar una chispa sobre un terreno seco, porque el duque de Carril, al escucharla, no reaccionó con furia descontrolada, sino con algo mucho más peligroso. Una amenaza contenida, medida, calculada. Sus palabras no fueron gritos, sino promesas envueltas en una calma inquietante, dirigidas directamente a Alonso, dejando claro que aquello no quedaría así, que cada gesto tendría consecuencias, que cada desafío se pagaría con creces. Alonso, acostumbrado a sostener el peso de su apellido incluso en los momentos más oscuros, mantuvo la compostura, pero en su interior sabía que aquella advertencia no era una simple bravata, sino el inicio de un conflicto que podría arrastrar a toda la familia. Mientras tanto, Manuel decidió intervenir, no desde la autoridad de su posición, sino desde una necesidad casi instintiva de proteger, de poner un límite a aquello que empezaba a desbordarse más allá de lo tolerable. Se acercó a Vera con una calma que intentaba transmitir seguridad, aunque en el fondo él mismo era consciente de que las palabras no bastaban frente a un hombre como el duque, alguien que no conocía barreras cuando se trataba de imponer su voluntad. Aún así, le prometió que en la promesa no estaría sola, que nadie permitiría que se la llevaran contra su voluntad, que el palacio entero se convertiría en un muro infranqueable si era necesario, aunque esa promesa, en el fondo, también llevaba consigo una carga de incertidumbre. Porque proteger a Vera significaba enfrentarse a una amenaza externa que no jugaba con las mismas reglas, y Manuel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peligro no estaba dentro de los muros, sino esperando fuera, paciente, listo para atacar en el momento más inesperado. Mientras tanto, en otra parte del palacio, lejos de ese enfrentamiento directo pero igualmente atrapados en su propia tensión, Adriano caminaba con pasos medidos, intentando ordenar en su mente las palabras que había escuchado sin querer. No era la primera vez que se encontraba en una situación incómoda, pero aquella vez había algo diferente, algo que le había calado más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir, porque lo que había oído de Martina no era solo una opinión, sino una herida abierta. El eco de aquella frase, que lo ayudaba por pena, se repetía una y otra vez en su cabeza, deformándose, creciendo, convirtiéndose en una duda que empezaba a corroer todo lo que había construido con esfuerzo. Durante un tiempo intentó ignorarlo, convencerse de que no tenía importancia, de que no merecía enfrentarlo, pero cuanto más lo evitaba, más peso adquiría,
hasta que se volvió imposible seguir fingiendo que nada había pasado. Finalmente, tomó una decisión que sabía que podía romper el frágil equilibrio que ambos intentaban mantener, porque enfrentar a Martina no significaba solo aclarar una situación, sino arriesgarse a perder lo poco que aún quedaba entre ellos. Cuando la encontró, no hubo rodeos ni palabras innecesarias, solo una tensión acumulada que estalló en una conversación cargada de reproches silenciosos, de miradas que decían más que cualquier frase. Adriano no levantó la voz, pero cada palabra que pronunció llevaba el peso de su decepción, de esa sensación amarga de haber sido reducido a alguien digno de lástima en lugar de respeto. Martina, por su parte, no reaccionó con la claridad que él esperaba, porque entre el orgullo y la incomodidad, sus respuestas solo lograron aumentar la distancia entre ambos, creando un abismo que parecía cada vez más difícil de cerrar. Así, lo que había sido un intento de acercamiento terminó convirtiéndose en una nueva fractura, justo en el momento en que ambos habían comenzado a tomar distancia para protegerse, como si el destino insistiera en empujarlos siempre hacia el conflicto. Mientras tanto, en las sombras de otro frente que avanzaba con una peligrosidad silenciosa, Leocadia se encontraba atrapada en una situación muy distinta, una en la que el control no estaba en sus manos como solía ocurrir. Lorenzo no necesitó alzar la voz ni recurrir a amenazas explícitas para acorralarla, porque conocía demasiado bien sus debilidades, sus secretos, los puntos exactos donde presionar para doblegar su voluntad sin dejar marcas visibles. La conversación entre ambos fue breve, pero suficiente para dejar claro que Leocadia ya no tenía margen de maniobra, que cualquier resistencia sería inútil frente a la presión que él estaba dispuesto a ejercer. Durante unos segundos, ella intentó mantener la dignidad, sostener esa imagen de mujer inquebrantable que había construido con tanto esfuerzo, pero la realidad se impuso con una claridad cruel. Estaba atrapada. Aceptar lo que Lorenzo le pedía no era solo un acto de sumisión, sino un paso más dentro de una red de manipulaciones que no dejaba de estrecharse, arrastrándola cada vez más hacia un terreno del que sería difícil salir indemne. Finalmente, con una resignación que apenas logró ocultar, cedió, accediendo a contactar con don Lisandro para hablar mal de Curro, sabiendo perfectamente que ese gesto tendría consecuencias que irían mucho más allá de una simple conversación. En ese momento, sin que nadie pudiera preverlo, varias piezas comenzaron a moverse al mismo tiempo dentro de la promesa, como si todas las tensiones acumuladas durante días estuvieran a punto de estallar en direcciones distintas pero inevitablemente conectadas. Y en medio de ese delicado equilibrio, donde cada decisión parecía empujar la historia hacia un punto de no retorno, la sensación de que algo irreparable estaba a punto de ocurrir empezaba a instalarse en el aire con una fuerza imposible de ignorar. Porque en la promesa, cuando demasiadas verdades se acercan al mismo tiempo, el silencio nunca dura mucho, y el estallido, cuando llega, lo cambia todo. Mientras tanto, en la planta de servicio, el ambiente estaba cargado de una tensión distinta, menos visible pero igual de peligrosa, porque allí no se enfrentaban amenazas externas ni títulos nobiliarios, sino verdades que podían destruirlo todo desde dentro. Pía llevaba días arrastrando un peso que parecía crecer con cada hora que pasaba, una carga invisible que le oprimía el pecho y que la obligaba a moverse con una lentitud poco habitual en ella, como si cada paso implicara una decisión que aún no estaba preparada para tomar. No era la primera vez que se encontraba ante una encrucijada moral, pero aquella era diferente, porque no se trataba solo de proteger a alguien o de encubrir un error, sino de revelar una verdad que podía cambiar el destino de todos los que vivían en la promesa. La imagen de Yana regresaba una y otra vez a su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta que nunca había terminado de cerrarse, porque en el fondo, Pía sabía que la muerte de la joven no había sido un accidente del destino, sino el resultado de una cadena de decisiones que alguien había tomado con frialdad. Durante días intentó convencerse de que callar era lo más prudente, de que remover el pasado solo traería más dolor, pero había algo en su interior que ya no podía ignorar, una necesidad casi desesperada de hacer justicia, aunque eso significara poner en riesgo su propia estabilidad dentro del palacio. Fue así como, en una de esas noches silenciosas en las que el sueño se negaba a llegar, tomó finalmente la decisión que había estado evitando, sentándose frente a una hoja en blanco con las manos ligeramente temblorosas. Cada palabra que escribió parecía arrancada de lo más profundo de su conciencia, como si al plasmarlas estuviera traicionando años de silencio, de complicidad forzada, de mirar hacia otro lado cuando la verdad resultaba demasiado incómoda.
La carta iba dirigida a Curro, no por casualidad, sino porque en él veía la única posibilidad real de que aquella verdad no se perdiera entre las paredes del palacio, la única persona capaz de enfrentarse a lo que vendría después. Escribir su nombre en el encabezado fue el primer paso, pero también el más difícil, porque a partir de ese momento no habría vuelta atrás, no habría forma de fingir que nada había pasado. A medida que avanzaba, las frases se volvían más firmes, más directas, hasta llegar al punto en el que la verdad, desnuda y sin adornos, quedó finalmente plasmada sobre el papel. Leocadia había matado a Yana. Aquella confesión, tan simple en apariencia, contenía en realidad una carga devastadora, porque implicaba reescribir todo lo que se creía cierto, señalar a alguien que, hasta ese momento, había logrado mantenerse en las sombras sin levantar sospechas. Cuando terminó de escribir, Pía se quedó unos segundos inmóvil, observando la carta como si esperara que las palabras desaparecieran por sí solas, como si aún existiera la posibilidad de deshacer lo que acababa de hacer. Pero la tinta ya estaba seca, y con ella, la decisión tomada. Doblar el papel y guardarlo en un sobre fue un gesto mecánico, casi automático, pero en ese acto había algo definitivo, algo que sellaba su destino tanto como el de aquellos a quienes iba dirigida la verdad. En ese preciso instante, cuando estaba a punto de levantarse para buscar la forma de enviar la carta sin levantar sospechas, ocurrió lo que más temía. Cristóbal apareció sin previo aviso, con esa presencia silenciosa que lo caracterizaba, como si siempre supiera dónde estar en el momento exacto en que algo importante estaba a punto de suceder. Sus ojos, atentos y calculadores, no tardaron en fijarse en el sobre que Pía sostenía con demasiada firmeza, y en ese pequeño detalle encontró la señal suficiente para intervenir. No hubo necesidad de preguntas ni de explicaciones, porque en un movimiento rápido y preciso, le arrebató la carta de las manos, dejando a Pía paralizada, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Pía sintió cómo el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, consciente de que todo podía venirse abajo en ese mismo instante, de que aquella carta no solo contenía una verdad peligrosa, sino también su propia condena. Cristóbal, por su parte, no mostró sorpresa ni alteración, solo una calma inquietante mientras sostenía el sobre, como si ya intuyera que aquello no era una simple correspondencia sin importancia. No lo abrió de inmediato, y ese pequeño gesto fue quizás lo más desconcertante, porque indicaba que no necesitaba precipitarse, que tenía el control de la situación sin necesidad de demostrarlo. Pía intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente, y aunque buscó una explicación que sonara convincente, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que cualquier intento de justificar aquella carta solo empeoraría las cosas, porque Cristóbal no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente, y menos aún en una situación como aquella. El silencio entre ambos se volvió denso, casi insoportable, cargado de todo lo que no se decía pero se entendía perfectamente. En ese momento, Pía comprendió que no solo estaba en peligro la verdad que había intentado revelar, sino también su posición dentro de la promesa, su estabilidad, su propia seguridad. Porque si aquella carta llegaba a manos equivocadas, las consecuencias podían ser devastadoras, no solo para ella, sino para todos los que aún ignoraban lo que realmente había ocurrido con Yana. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, la vida seguía avanzando con una aparente normalidad que contrastaba con la tormenta que se gestaba en la planta de servicio. María Fernández, ajena a lo que acababa de suceder con Pía, se encontraba enfrentando su propio dilema, uno que también giraba en torno a una verdad difícil de manejar. Había descubierto algo que no podía guardar para sí, algo que cambiaba por completo la situación de Carlo, y que lo colocaba en una posición de la que sería imposible escapar sin consecuencias. La noticia de que Estefanía estaba embarazada de él no era solo un dato más, sino un punto de inflexión que obligaba a tomar decisiones, a asumir responsabilidades que hasta ese momento habían permanecido en un segundo plano. Cuando finalmente reunió el valor para decírselo, lo hizo con esa mezcla de franqueza y nerviosismo que la caracterizaba, consciente de que lo que estaba a punto de revelar no dejaría a Carlo indiferente. Y no se equivocó. La reacción de él fue inmediata, pero no en forma de negación o de ira, sino de desconcierto, como si de repente el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido sin previo aviso. Durante unos segundos, Carlo no supo qué decir, qué pensar, cómo encajar aquella información dentro de una realidad que,
hasta ese momento, parecía tener un rumbo definido. La idea de ser padre, en las circunstancias en las que se encontraba, no era solo inesperada, sino profundamente inquietante, porque implicaba enfrentarse a algo que no podía controlar, algo que lo obligaba a replantearse todo. María, al verlo así, comprendió que no había hecho más que abrir una puerta que ya no podía cerrarse, una puerta hacia un futuro incierto que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Carlo, incapaz de obtener de ella todas las respuestas que necesitaba, tomó una decisión casi impulsiva: buscar a Samuel. No porque confiara plenamente en él, sino porque era la única persona que, en ese momento, podía ofrecerle una versión de los hechos menos emocional, más cercana a la realidad. Mientras tanto, en un plano más silencioso pero no menos significativo, Petra se encontraba procesando su propia decisión, una que, aunque no lo pareciera, tenía el peso de una absolución. Después de escuchar la confesión de Santos, de comprender lo que realmente había ocurrido con la muerte de su madre, algo en su interior cambió, como si por primera vez en mucho tiempo dejara de ver el mundo en términos absolutos. La idea de denunciarlo, de llevarlo ante la justicia, perdió fuerza frente a una comprensión más compleja de lo sucedido, una en la que el dolor y el accidente se entrelazaban de forma inseparable. Decidir no denunciarlo no fue un acto de debilidad, sino de una extraña forma de lucidez, de reconocer que no todo podía resolverse con castigo, que a veces la verdad era más ambigua de lo que parecía. Cuando se lo comunicó a Ricardo, la reacción de él fue inmediata, casi visceral, como si de repente se le hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. El alivio fue evidente, pero también lo fue el cansancio, la sensación de haber estado al borde de perderlo todo y haber escapado por muy poco. Mientras tanto, Santos, ajeno a la magnitud de lo que Petra acababa de decidir, vivía un momento que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, logró olvidarse de la presión, del miedo, de la culpa que lo había acompañado durante días, permitiéndose disfrutar de un instante de normalidad junto a sus compañeros. No era una felicidad completa ni duradera, pero sí lo suficiente para recordarle que aún quedaban cosas por las que seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y así, mientras cada personaje lidiaba con sus propias verdades, con sus propios conflictos, la promesa se acercaba poco a poco a un punto crítico, un momento en el que todas esas historias, aparentemente separadas, comenzarían a entrelazarse de una forma imposible de detener. Porque cuando demasiadas decisiones se toman al mismo tiempo, cuando demasiadas verdades están a punto de salir a la luz, el equilibrio deja de ser una opción, y el caos se convierte en la única salida posible. Mientras tanto, el equilibrio frágil que sostenía a la promesa comenzaba a resquebrajarse desde dentro, aunque a simple vista todo pareciera seguir su curso habitual, como si el palacio se negara a aceptar que estaba al borde de una ruptura definitiva. Cristóbal no había dicho una sola palabra tras arrebatarle la carta a Pía, pero su silencio no era una señal de indiferencia, sino de cálculo, de alguien que sabe que posee una pieza clave y que aún no ha decidido cómo utilizarla. En su mente, las posibilidades se desplegaban con precisión inquietante, porque aquella carta no solo contenía una acusación grave, sino que también abría la puerta a un conflicto que podía alterar por completo la jerarquía del palacio. Pía, por su parte, permanecía atrapada en una espera angustiosa, consciente de que su destino ya no dependía de ella, sino de lo que Cristóbal decidiera hacer con aquella verdad que había estado tanto tiempo enterrada. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, cada vez que una puerta se abría, su cuerpo reaccionaba con un sobresalto involuntario, como si en cualquier momento fuera a ser llamada para dar explicaciones que no estaba preparada para ofrecer. La culpa, el miedo y la determinación se mezclaban en su interior de forma contradictoria, porque aunque sabía que había hecho lo correcto al escribir aquella carta, también era consciente de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras tanto, Cristóbal, lejos de actuar impulsivamente, optó por observar, por analizar el comportamiento de Pía, por confirmar si aquella carta era un acto desesperado o el inicio de algo mucho más grande. No necesitaba abrir el sobre de inmediato, porque intuía que lo que contenía no era una simple queja ni una confidencia menor, sino una acusación capaz de sacudir los cimientos mismos de la promesa. Y en ese juego de silencios y miradas, el tiempo empezó a adquirir un peso insoportable,
como si cada segundo que pasaba acercara inevitablemente el momento en que la verdad tendría que enfrentarse a las consecuencias. Mientras tanto, en otro frente donde las tensiones adoptaban una forma distinta, Carlo avanzaba por los pasillos con una inquietud que no lograba disimular, como si cada paso lo acercara a una respuesta que temía tanto como necesitaba. La noticia del embarazo de Estefanía había abierto una grieta en su seguridad, obligándolo a enfrentarse a una realidad que no podía ignorar, una que exigía claridad en medio de una confusión que lo desbordaba. Cuando finalmente encontró a Samuel, no hubo rodeos ni introducciones, porque la urgencia de saber la verdad era más fuerte que cualquier formalidad. Samuel, acostumbrado a observar más de lo que decía, percibió de inmediato la tensión en Carlo, esa mezcla de miedo y necesidad que solo aparece cuando alguien está a punto de enfrentarse a algo que puede cambiarlo todo. La conversación entre ambos no fue sencilla, porque no se trataba solo de confirmar un hecho, sino de asumir lo que ese hecho implicaba, de aceptar una responsabilidad que ninguno de los dos podía minimizar. Cada palabra, cada silencio, cada mirada evitada construía una escena cargada de una tensión contenida, en la que la verdad no aparecía como una liberación, sino como un peso que caía sin aviso. Y cuando finalmente las piezas empezaron a encajar, Carlo comprendió que no había escapatoria posible, que aquello no podía resolverse con evasivas ni con negaciones, que debía enfrentarlo aunque no supiera cómo. Mientras tanto, María Fernández observaba desde la distancia, atrapada entre la necesidad de haber dicho la verdad y el miedo a las consecuencias que esa verdad estaba desencadenando. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no le impedía sentir que había abierto una puerta que nadie podría cerrar, una puerta que podía afectar no solo a Carlo, sino también a ella misma y a todos los que estaban involucrados. La incertidumbre se convirtió en su compañera constante, acompañándola en cada tarea, en cada conversación, en cada momento de silencio en el que su mente no dejaba de imaginar escenarios posibles. En paralelo, Petra continuaba procesando su decisión con una serenidad extraña, como si al elegir no denunciar a Santos hubiera encontrado una forma de reconciliarse con una parte de sí misma que llevaba demasiado tiempo en conflicto. No era un alivio completo, ni mucho menos una absolución, pero sí una pausa en la lucha constante que había definido su carácter durante tanto tiempo. Al observar a Santos compartir un momento de aparente normalidad con sus compañeros, algo en su interior se suavizó, como si por primera vez entendiera que la justicia no siempre se construye desde el castigo. Sin embargo, esa calma era engañosa, porque en la promesa ningún momento de paz es duradero, y lo que parecía una tregua no era más que el preludio de algo mucho más intenso. Poco después, en los espacios nobles del palacio, Vera intentaba recuperar el control de sí misma tras el enfrentamiento con su padre, pero la tensión no había desaparecido, solo se había transformado en una espera silenciosa. Cada rincón le recordaba que estaba siendo observada, protegida, pero también expuesta, porque su presencia ya no era discreta, sino el centro de un conflicto que todos conocían pero nadie se atrevía a nombrar abiertamente. Manuel, fiel a su promesa, había comenzado a tomar medidas para reforzar la seguridad, dando órdenes discretas pero firmes que convertían la promesa en un espacio más vigilado que nunca. Pero en el fondo, ambos sabían que ninguna medida sería suficiente si el duque decidía actuar de nuevo, porque no se trataba de impedir una entrada, sino de anticipar una voluntad que no conocía límites. La amenaza del duque no había sido un gesto impulsivo, sino una declaración de intenciones, y esa certeza se instaló en la mente de Vera como una sombra constante que no podía ignorar. Mientras tanto, Alonso mantenía una calma aparente que ocultaba una preocupación creciente, porque comprendía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse a un hombre como el duque de Carril. No era solo una cuestión de orgullo familiar, sino de equilibrio de poder, de alianzas, de consecuencias que podían extenderse más allá de los muros del palacio. En ese contexto, cada decisión debía ser medida con precisión, cada palabra elegida con cuidado, porque un solo error podía desencadenar una reacción imposible de contener. Sin embargo, por mucho que intentaran controlar la situación, había algo que ninguno de ellos podía prever, que el verdadero golpe no vendría desde fuera, sino desde dentro, desde esos secretos que estaban a punto de salir a la luz. Y así, mientras las tensiones crecían en todas las direcciones, la promesa se acercaba a un punto de ruptura en el que cada historia, cada decisión, cada verdad oculta comenzaría a converger de forma inevitable.
Porque cuando demasiados conflictos avanzan al mismo tiempo, el desenlace deja de ser una posibilidad lejana, y se convierte en una certeza que nadie puede evitar. El día avanzaba bajo una calma engañosa, una quietud densa que no transmitía paz sino una inquietante sensación de espera, como si la promesa estuviera conteniendo algo que aún no había ocurrido, pero que ya se intuía inevitable en cada rincón del palacio. Vera trataba de sostener su determinación con una firmeza que no era natural en ella, repitiéndose internamente que no daría un paso atrás, que su negativa frente a su padre no había sido un impulso momentáneo sino una decisión definitiva que marcaría su vida para siempre. Sin embargo, esa misma convicción llevaba consigo una sombra persistente, porque cuanto más clara había sido su postura, más evidente resultaba que el duque no se detendría con facilidad, y que su respuesta no sería proporcional, sino desmedida y peligrosa. Manuel permanecía cerca, atento a cada gesto de Vera, intentando ofrecer una protección que iba más allá de lo físico, como si su presencia pudiera convertirse en un ancla frente a la amenaza creciente que ambos sabían que aún no había terminado. En su interior, la inquietud comenzaba a tomar forma, no como un miedo inmediato, sino como una certeza incómoda de que aquello no había concluido, de que el conflicto había entrado en una fase más oscura, más imprevisible, en la que cualquier error podía desencadenar consecuencias irreversibles. Mientras tanto, los pasillos del palacio, habitualmente llenos de actividad y voces, parecían haber perdido su ritmo habitual, como si el ambiente hubiera absorbido la tensión que se había instalado tras el enfrentamiento con el duque. Los sirvientes caminaban con cautela, evitando conversaciones innecesarias, percibiendo sin necesidad de explicaciones que algo se había alterado en el equilibrio del lugar, aunque nadie pudiera definir con claridad qué era exactamente. En ese contexto, Vera se detuvo un momento en uno de los corredores, apoyando la mano en la pared no por debilidad física, sino por la necesidad de contener la presión emocional que se acumulaba dentro de ella. El recuerdo de su padre seguía presente con una intensidad incómoda, no solo por lo ocurrido, sino por lo que representaba, por ese pasado que intentaba arrastrarla de nuevo hacia una vida que había rechazado con todas sus fuerzas. La figura del duque no era únicamente la de un hombre autoritario, sino la encarnación de todo aquello de lo que Vera había decidido huir, y ese vínculo hacía que la amenaza fuera mucho más profunda que un simple enfrentamiento. Por su parte, Julieta observaba la situación desde una distancia prudente, analizando cada gesto, cada silencio, como si buscara comprender lo que otros aún no habían logrado percibir del todo. Había algo en el ambiente que no encajaba con una resolución cerrada, una sensación persistente de que el conflicto no había terminado, sino que se estaba reconfigurando en una forma más peligrosa. Esa intuición no tardó en confirmarse. A medida que la tarde caía y la actividad del palacio se reducía, el equilibrio aparente comenzó a mostrar fisuras invisibles, pequeños indicios de que la calma no era más que una superficie frágil. El duque de Carril regresó sin anunciarse, sin mostrar su presencia de manera evidente, infiltrándose en la promesa con una precisión inquietante, como si conociera cada punto vulnerable, cada descuido que podía aprovechar. Su entrada no alteró el ritmo inmediato del palacio, pero su presencia cambió el significado de todo lo que ocurría dentro de él, transformando cada espacio en un lugar potencialmente peligroso. Avanzó por los pasillos con una determinación absoluta, sin prisa pero sin titubeos, con la actitud de alguien que ya no busca negociar ni convencer, sino ejecutar una decisión que considera inevitable. En ese momento, Vera no tenía conciencia de que la amenaza ya había cruzado los límites físicos del palacio, de que aquello que había intentado mantener fuera estaba ahora dentro, más cerca de lo que podía imaginar. Cuando finalmente se produjo el encuentro, no hubo una reacción inmediata ni un estallido emocional, sino una pausa cargada de tensión en la que el tiempo pareció dilatarse, como si incluso el aire se negara a moverse. Vera sostuvo la mirada de su padre, consciente de que aquel instante no permitía retrocesos, y aunque el miedo era inevitable, no había en ella rastro de rendición, sino una firmeza que había nacido de todo lo que había tenido que enfrentar. El duque, por su parte, no necesitó elevar la voz ni imponer su presencia de forma brusca, porque su sola actitud ya transmitía una amenaza clara, una intención que no dejaba espacio para interpretaciones. El gesto de sacar el arma rompió definitivamente cualquier ilusión de control, convirtiendo la escena en algo irreversible, en un punto sin retorno en el que la violencia dejaba de ser una posibilidad para convertirse en una realidad inmediata.
La tensión alcanzó un nivel casi insoportable, no por lo que se decía, sino por lo que ya no necesitaba ser dicho, por la certeza de que todo había cambiado en ese instante. Vera reaccionó con un movimiento instintivo, no como una retirada cobarde, sino como una respuesta natural ante un peligro que ya no podía ignorarse ni contenerse con palabras. En ese momento, Julieta intervino de manera directa, colocándose entre ambos sin vacilación, impulsada por una decisión que no surgía del cálculo, sino de una necesidad inmediata de evitar que la situación se desbordara. Su gesto alteró el equilibrio de la escena, introduciendo un elemento inesperado que obligó al duque a recalibrar su reacción, aunque solo fuera por un instante. Ese breve cambio no eliminó el peligro, pero sí modificó la dinámica del enfrentamiento, generando un espacio de tensión aún mayor, donde cualquier movimiento podía desencadenar un desenlace irreversible. Mientras tanto, en otras zonas del palacio, la sensación de que algo estaba ocurriendo comenzó a extenderse de forma casi imperceptible, como una vibración que se transmite antes de un impacto. Algunos se detuvieron sin saber por qué, otros percibieron un cambio en el ambiente, una ruptura en la normalidad que no podía explicarse pero que resultaba imposible de ignorar. En ese punto, todo parecía suspendido en un equilibrio inestable, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el desenlace, retrasando lo inevitable solo unos segundos más. La escena quedó congelada en una tensión extrema, con tres figuras enfrentadas en un momento que ya no pertenecía a la rutina del palacio, sino a algo mucho más oscuro y definitivo. Porque cuando la violencia se instala en un lugar como la promesa, no lo hace de forma pasajera, sino dejando una marca profunda que altera todo lo que viene después. Y en ese instante preciso, antes de que el desenlace se manifestara, ya era evidente que nada volvería a ser como antes. El instante que parecía suspendido terminó rompiéndose con una violencia imposible de contener, como si todo lo acumulado durante días, incluso semanas, hubiera encontrado por fin una salida abrupta y definitiva en aquel punto exacto del palacio. El sonido no fue inmediato en la mente de quienes lo escucharon, sino que llegó como una sacudida que atravesó los muros, recorrió los pasillos y se incrustó en cada rincón de la promesa con una fuerza que dejó a todos inmóviles durante una fracción de segundo que pareció eterna. El primer disparo resonó como un golpe seco contra la realidad, rompiendo el equilibrio que aún se sostenía con dificultad, seguido por un segundo estruendo que terminó de convertir la tensión en caos. Durante ese breve lapso, nadie se movió. El tiempo, que hasta entonces parecía haber ralentizado su curso, se precipitó de golpe, arrastrando consigo cualquier intento de control, cualquier ilusión de que la situación pudiera resolverse sin consecuencias irreversibles. En el lugar del enfrentamiento, la escena quedó envuelta en una confusión densa, en la que el silencio posterior al estruendo resultó aún más inquietante que el propio sonido de los disparos. Vera permanecía paralizada, atrapada entre la incredulidad y el impacto de lo ocurrido, incapaz de procesar con claridad lo que acababa de suceder, mientras su respiración se volvía irregular y su mente intentaba reconstruir los últimos segundos. Julieta, que se había interpuesto sin pensar, ya no era solo una figura de resistencia, sino parte central de un momento que había superado cualquier previsión, un punto de quiebre que alteraría para siempre el curso de todos los implicados. El duque de Carril, por su parte, había cruzado una línea que no admitía retorno, una decisión que lo colocaba fuera de cualquier negociación posible, convirtiéndolo en el epicentro de una tragedia que él mismo había desencadenado. Mientras tanto, en otras partes del palacio, el eco de los disparos llegó como una señal inconfundible de que aquello que se temía finalmente había ocurrido, provocando reacciones inmediatas en quienes, hasta ese momento, solo percibían la tensión sin comprender su origen. Los sirvientes dejaron caer lo que tenían en las manos, las conversaciones se interrumpieron de forma abrupta y el movimiento cotidiano se transformó en una carrera desordenada hacia el lugar del que provenía el sonido. Pia sintió cómo la sangre se le helaba al escuchar los disparos, porque en su interior, todo lo que había estado conteniendo parecía desmoronarse al mismo tiempo, como si la carta que nunca llegó a su destino se hubiera convertido en una advertencia ignorada. Cristóbal, en cambio, reaccionó con una rapidez contenida, sin perder la compostura, pero con una atención absoluta hacia lo que estaba ocurriendo, consciente de que aquello no era un incidente aislado, sino la consecuencia de una serie de tensiones que habían alcanzado su punto crítico. María Fernández, al escuchar el estruendo, quedó inmóvil durante unos segundos,
con la mirada perdida, como si intentara convencerse de que aquello no podía estar pasando, antes de reaccionar con una urgencia que la llevó a seguir a los demás sin saber exactamente qué iba a encontrar. Carlo, que aún procesaba su propio conflicto interno, sintió como la realidad lo arrastraba de nuevo a un escenario más amplio, uno en el que sus problemas personales quedaban momentáneamente eclipsados por algo mucho más grave. Samuel, por su parte, comprendió de inmediato que aquel sonido marcaba un antes y un después, que lo que estaba ocurriendo no solo afectaría a quienes se encontraban en el lugar del enfrentamiento, sino a toda la estructura de la promesa. En cuestión de segundos, el palacio entero se vio envuelto en una agitación que contrastaba violentamente con la calma tensa que lo había dominado hasta ese momento, como si la fachada de estabilidad hubiera sido finalmente destruida. Cuando los primeros llegaron al lugar, la escena que encontraron no ofrecía respuestas claras, sino una incertidumbre aún más inquietante, una sensación de que lo ocurrido no podía entenderse de inmediato, de que las consecuencias aún estaban desplegándose. Vera, en el centro de todo, seguía sin moverse, como si su cuerpo se negara a reaccionar ante la magnitud de lo ocurrido, mientras su mente intentaba reconstruir los segundos previos, las miradas, los gestos, el momento exacto en que todo se había descontrolado. Julieta, cuya intervención había cambiado el curso del enfrentamiento, se encontraba ahora ligada de forma irreversible a ese desenlace, convirtiéndose en una pieza clave de una situación que nadie había previsto. El duque, atrapado en su propia decisión, ya no representaba solo una amenaza, sino el detonante de una crisis que no podría resolverse sin dejar profundas heridas. Mientras tanto, Alonso y Manuel, alertados por el estruendo, avanzaban con rapidez hacia el lugar, sintiendo en cada paso que algo había cambiado de forma definitiva, que aquello no era un simple incidente, sino un golpe directo al corazón de la promesa. Manuel, al acercarse, llevaba consigo una mezcla de miedo y determinación, consciente de que Vera estaba en el centro del conflicto, de que su promesa de protegerla había sido puesta a prueba de la forma más brutal posible. Alonso, por su parte, percibía el alcance de lo ocurrido desde una perspectiva más amplia, entendiendo que aquello no solo afectaba a una persona, sino al equilibrio entero del palacio, a las relaciones de poder, a la estabilidad que tanto había costado mantener. El caos no se manifestó en gritos descontrolados ni en reacciones exageradas, sino en una tensión contenida, en miradas cruzadas, en silencios cargados de preguntas sin respuesta, en la sensación de que todos estaban esperando comprender qué había pasado realmente. Porque lo más inquietante no era el sonido de los disparos en sí, sino la incertidumbre que dejaban detrás, la imposibilidad de saber con certeza quién había sido alcanzado, qué consecuencias tendría aquel acto, qué camino tomaría la historia a partir de ese momento. Y así, la promesa quedó suspendida en una pregunta que nadie podía responder aún, una incógnita que se extendía por cada rincón del palacio como una sombra imposible de disipar. El final de la jornada no trajo respuestas, sino más dudas. El silencio que siguió a los disparos no fue un alivio, sino una pausa cargada de tensión, un espacio en el que todo podía cambiar en cualquier dirección, en el que cada personaje se encontraba al borde de un nuevo destino que aún no lograba ver con claridad. Porque cuando la violencia irrumpe de esa manera, no solo altera el presente, sino que redefine el futuro, obligando a todos a enfrentarse a una realidad en la que nada volverá a ser igual. Y en ese instante final, mientras la incertidumbre se imponía sobre cualquier certeza, una sola pregunta quedó flotando en el aire, más pesada que cualquier respuesta posible. ¿A quién alcanzaron los disparos? ¿Y qué precio tendría ese momento para todos los que habitan la promesa?